Hasta aquí hemos visto cómo se simulan equipos usando los modelos de espacio de estados. En este video vamos a ver cómo podemos simular plantas. Para eso vamos a definir lo que es una planta. Una planta es un conjunto de sectores, donde cada sector tiene un determinado objetivo. Por ejemplo, está el sector de reacción, el sector de purificación de los productos, el sector de tratamiento de efluentes y así. A su vez, cada sector es un conjunto de equipos que están conectados entre sí para cumplir con el objetivo del sector. Para simular una planta, tenemos que resolver el problema de cómo simular varios equipos simultáneamente. Para eso existen algunos enfoques difundidos, y el más difundido, entre los más difundidos está el enfoque global u orientado a ecuaciones y el enfoque modular. Vamos a ver cada uno de estos enfoques. El enfoque global ve a la planta como si fuera un gran equipo. Entonces, vamos a construir un modelo de espacio de estados para toda la planta. Y lo vamos a hacer siguiendo los mismos pasos que vimos para construir un modelo de espacio de estados para un equipo. Es decir, vamos a tener que plantear las ecuaciones diferenciales que van a surgir de los balances, esta vez de todos los equipos, los balances dinámicos de todos los equipos, y a ellas vamos a tener que acoplar las ecuaciones algebraicas que van a ser las ecuaciones constitutivas de todos los equipos que pertenecen a la planta. Finalmente vamos a agregar los datos que permitan la resolución de este modelo. Este enfoque es el que ya podemos aplicarlo porque ya tenemos todos los conocimientos necesarios para hacerlo. Es lo mismo que vinimos aplicando para modelar equipos. Ya lo hicimos para varios equipos. Cuando hicimos el modelo del reactor con control de temperatura, en realidad ya no era un solo equipo, sino que eran varios equipos. Teníamos el reactor, el serpentín, la válvula, el control. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el modelo que nosotros desarrollamos, tiene ecuaciones que provienen del reactor, ecuaciones que provienen del serpentín, de la válvula y del control, y están todas combinadas. En la parte de ecuaciones diferenciales tenemos los balances del reactor y también hemos incorporado la ecuación diferencial del efecto integral del controlador. Y en la parte de ecuaciones constitutivas tenemos los balances en estado pseudoestacionario del serpentín, de la válvula, y las ecuaciones de definición del control y también de la válvula. Es así que el modelo de espacio de estado que construimos tiene las ecuaciones diferenciales y constitutivas de todos los equipos que están en el sistema. Por eso se llama enfoque global. Estamos viendo al sistema como algo integral y no distinguimos entre sus partes. Y nuestro modelo de espacio de estado va a tener un conjunto de ecuaciones diferenciales donde van a estar todas las ecuaciones diferenciales de todos los equipos, acoplado a un conjunto de ecuaciones algebraicas donde van a estar todas las ecuaciones constitutivas de todos los equipos. Por eso se llama un enfoque global, porque no distingue las partes. Una vez que tenemos este modelo, hay que resolverlo. Y ya vimos en un video previo que existen varios enfoques para resolver un modelo de espacio de estado. Lo vamos a repasar. Vimos que está el enfoque orientado a ecuaciones, el enfoque orientado a diagramas y el orientado a programación. En cuanto al orientado a ecuaciones, tenemos utilitarios que nos permiten escribir las ecuaciones del modelo y ellos se encargan de resolverlas. Así habíamos citado al EZSolve, a ENSO, a Modelica, Chiprons, y bueno, trabajamos particularmente con Berkeley y Madonna, donde nosotros simplemente tenemos que volcar las ecuaciones del modelo y el utilitario se va a encargar de resolver el sistema de ecuaciones diferencial
y el algebraico en forma acoplada. De esa forma obtendríamos la respuesta temporal que nos daría el modelo dinámico. También vimos que se puede hacer una resolución orientada a diagramas, y así funciona el Simulink de MATLAB, VSim, XCOS de Scilab, donde las ecuaciones diferenciales se las tiene que descomponer en bloques, y lo mismo ocurre con las ecuaciones algebraicas, y estos bloques pasan a formar un diagrama que el utilitario lo puede interpretar y resolver. Vimos también, dentro del enfoque orientado a diagramas, que los bloques pueden ser directamente funciones de transferencias. Eso es lo que se aplica en el campo de instrumentación y control, donde se trabaja mucho con funciones de transferencia. Entonces, en lugar de descomponer las ecuaciones en sus operaciones básicas, lo que se hace es obtener las funciones de transferencias de cada equipo o proceso que esté en el sistema. Por último, vimos el enfoque orientado a programación, donde se usan lenguajes de propósito general y que en el mejor de los casos tienen entornos que facilitan su utilización. Así teníamos dentro de los entornos MATLAB, Octave, Scilab, y dentro de los entornos para el lenguaje de programación general tenemos Spyder, que es el entorno similar a MATLAB, que fue desarrollado para Python, y Visual Studio Code, que se puede utilizar como un entorno parecido a MATLAB, que está desarrollado para Julia, el lenguaje Julia. También destacamos la presencia de Maccat y S+, que es la versión gratuita, un clon de Maccat, que se los recomiendo, es bastante potente. Bien, en este tipo de lenguajes hay que programar de otra forma, hay que introducir las ecuaciones, pero también hay que saber cómo llamar a las rutinas que resuelven las ecuaciones diferenciales y las ecuaciones algebraicas. Ya hay que programar. Bien, como ejemplos, de nuevo están el listado del reactor con control de temperatura, que es el último que vimos en Madonna. ¿Sí? Aquí, este es un modelo con el enfoque global, porque vean ustedes que tenemos en la parte de inicialización, tenemos las variables de estado de todos los equipos que integran ese sistema, que era el reactor, serpentín, el controlador, la válvula. Y aquí tenemos en la parte de ecuaciones diferenciales, tenemos las ecuaciones diferenciales de todos los equipos. Y lo mismo ocurre con la parte de ecuaciones algebraicas y la sección de datos. Está todo mezclado, no se distingue qué ecuación o qué dato pertenece a qué equipo. Bueno, esa es una característica del enfoque global, porque se ve todo como algo integral y no sus partes. Frente a esa forma de trabajo, tenemos que analizar qué ventajas y desventajas tiene. Las ventajas del enfoque global son que es más fácil de programar, no requiere programación prácticamente frente al otro enfoque que vamos a ver. En comparación al otro enfoque, la programación que se requiere el enfoque global es mínima. Podemos hacer un modelo a medida para un sistema dado, ¿sí? Porque nosotros somos los que vamos incorporando una a una las ecuaciones y los datos. Entonces podemos desarrollar un modelo hecho a medida para el sistema particular que estamos estudiando. Tenemos total control sobre el modelo. Otra ventaja es que el modelo que construimos puede funcionar en teoría en cualquier modo de simulación. Esto es, mientras la cantidad de datos que le demos anule el grado de libertad del modelo,
podemos intentar resolverlo, sin importar si esos datos están a la entrada, o si son parámetros, o si son variables de salida. Entonces, de esa forma, en teoría, podemos hacer funcionar nuestro modelo en cualquier modo, análisis, diseño o control, dependiendo de dónde ubiquemos los datos. Como conocemos las ecuaciones que estamos manejando, podemos elegir los métodos numéricos más apropiados para resolverlas. Por eso, un enfoque de este tipo facilita una resolución eficiente, porque podemos elegir nosotros los mejores métodos numéricos para resolver nuestro modelo en particular. Tiene algunas desventajas, y la primera es que es difícil de depurar. Ustedes ya sufrieron esa desventaja en Madonna. Cuando se presenta un error, es difícil encontrar cuál es la ecuación que tiene el error. Y es más difícil todavía saber de qué equipo es esa ecuación. Por el mismo motivo, es difícil de adaptar a cambios en el sistema. Si nosotros en la planta modificamos un equipo, supongan que cambiamos un intercambiador de calor que era tubo y coraza y ponemos otro intercambiador de calor, uno de placas, y entonces hay que sacar el modelo del modelo de tubo y coraza y poner el nuevo modelo del intercambiador de placas. Eso es difícil en un modelo de enfoque global, porque las ecuaciones del modelo original están distribuidas por todo el modelo. Entonces habría que buscar una por una cuáles son las ecuaciones que pertenecían al intercambiador de calor original. Bueno, eso hace difícil entonces modificar el modelo cuando se presenta un cambio en la planta. Requieren la solución del sistema de grandes ecuaciones no lineales. Ustedes vieron que para los modelos que nosotros desarrollamos ya teníamos una cantidad de ecuaciones y de incógnitas no pequeña. Entonces imaginen, para una planta, en una planta química completa, podemos estar manejando miles de ecuaciones con miles de incógnitas. Y eso es una gran complicación, porque la dificultad de resolver un sistema de ecuaciones no crece en forma lineal con el tamaño del sistema de ecuaciones, sino que crece en forma geométrica. Entonces, a medida que va aumentando el tamaño del sistema de ecuaciones, la dificultad crece, como le decía, en forma geométrica, y a partir de ciertos tamaños ya no hay computadora que dé abasto, ya sea por limitación de memoria o por limitación de potencia, y los cálculos demoren muchísimo tiempo. Entonces, para resolver esa desventaja, no se pueden usar los métodos numéricos tradicionales de resolución de ecuaciones, sino que hay que desarrollar métodos especiales, y eso es lo que se hace. Se aplican métodos especiales para convertir o para pretratar los sistemas de ecuaciones que se forman y poder descomponerlos en sistemas más pequeños que sí puedan ser resueltos. Bueno, es todo un área que no vamos a verla en la materia, pero sepan que existe todo un área de métodos numéricos orientados a sistemas con muchas ecuaciones y muchas incógnitas. Bueno, otra desventaja es que no es amigable con el usuario. Como ustedes ya lo vieron en Madonna, si ustedes se prestan los modelos que desarrollaron, le va a costar al que recibe el modelo, que no desarrolló él, entender lo que está recibiendo. Porque recibe un conjunto de ecuaciones que, al menos que esté bien comentado, no va a ser fácil de entenderlo. Entonces, no es amigable con el usuario. Y tampoco es amigable con la misma persona que desarrolla el modelo, porque pasado un tiempo se olvida qué quiso hacer, y si no insertó los comentarios en forma adecuada a lo largo del modelo, no va a poder interpretar, o le va a costar mucho interpretar lo que hizo. ¿Dónde se aplica el enfoque global? Bien, se lo aplica en investigación, porque en investigación siempre se está trabajando con sistemas nuevos, entonces hay que hacer los modelos a medida para esos sistemas. Entonces se usa el enfoque global. También se usa para equipos especiales, que no están muy difundidos en la industria y que es un equipo que se hizo especialmente para la planta en particular. Entonces, sí o sí, hay que hacer el modelo de ese equipo. Y bueno, se adoptará el modelo de enfoque global.
para una planta, como la que está aquí, la planta de amoníaco, donde tenemos que los reactivos o el gas de síntesis entra aquí por esta corriente de la izquierda, se comprime y se envía al primer reactor. En este reactor se realiza la conversión de amoníaco, se envía a un intercambiador de calor donde se enfría y condensa el amoníaco. El amoníaco condensado va a un separador, un ciclón, y luego va a otro separador donde finalmente se recupera el amoníaco condensado. Todo lo que no reaccionó, el gas de síntesis que quedó sin reaccionar, sale por la corriente gaseosa y se recicla, se recircula, se vuelve a comprimir y se combina con el gas de síntesis de alimentación. Como hay un reciclo, para evitar la acumulación de inertes, tenemos que tener una purga, como ya habrán visto con Demetrio. Sí o sí tenemos que tener una purga para ir descargando los inertes. Bien, para simular esta planta, podemos hacerlo con el enfoque global, donde lo que haríamos es ver todo como un solo equipo y plantear los balances de todos los equipos y con eso conformar el sistema de ecuaciones diferenciales y luego plantear todas las ecuaciones constitutivas de todos los equipos y con eso conformar la sección de ecuaciones algebraicas y luego obtener los datos de todos los equipos y con eso tener la sección de datos donde no se distinguiría cuál es el aporte de cada equipo. Bueno, eso tiene las ventajas y desventajas que ya analizamos. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenemos otro enfoque, que es el enfoque global. Perdón, el enfoque modular. En el enfoque modular, la planta ya no se ve como algo integral, sino que se descompone en equipos, que se van a llamar módulos. Cada equipo se ve como un módulo. Y el modelo va a ser un conjunto de módulos conectados entre sí de acuerdo a la topología de la planta. La topología es cómo se conectan los equipos entre sí. Entonces, en este diagrama están los módulos que empleamos, donde el M1 es el mezclador que recibe el gas de síntesis, lo envía al compresor 1, que lo envía al mezclador 2, que recibe el gas reciclado, va al módulo reactor, del reactor va al primer separador, va al intercambiador, del intercambiador va al primer separador y de ahí va al segundo separador. También tenemos un divisor que es la purga, donde se hace la purga. Este enfoque es el usado por la mayoría de los simuladores comerciales. Ustedes habrán visto HiSys, donde en HiSys se tienen una paleta de equipos que no son nada más y nada menos que los módulos. Cuando ustedes arrastran uno de estos equipos para construir el diagrama del PDF, el PFD, lo que están haciendo es construyendo este diagrama de módulos conectados entre sí. Vamos a ver qué son los módulos, qué son cada uno de estos módulos. En cada uno de esos módulos es un modelo del equipo que estamos considerando que funciona exclusivamente en modo análisis. Esto es que tenemos que darle como entrada o como datos todas las entradas, ¿no? Tanto las U como las D. También le tenemos que dar como datos los parámetros. Tenemos que inicializar las variables de estado. Y cuando hayamos dado todos esos datos, recién el módulo o el modelo va a poder calcular el vector de salida I. Entonces, en el enfoque modular puro, todos los módulos son modelos de los equipos funcionando de modo análisis exclusivamente. Entonces, para que puedan funcionar, tienen que ser conocidas todas sus entradas, para que recién puedan calcular sus salidas. Entonces, con eso, tenemos que resolver nuestra planta. Y para eso hay, otra vez, algunas alternativas. ¿Sí? En el enfoque modular tenemos un subenfoque, que es el modular secuencial, y también tenemos el modular simultáneo,
que ahora vamos a analizar cuáles son las diferencias de esos dos subenfoques. Bien, aquí tenemos un diagrama con el modelo modular de un sector, donde tenemos varios módulos, tenemos 6 módulos. Entonces veamos cómo funciona el enfoque modular secuencial. El modular secuencial lo que hace es escanea todo el diagrama y se fija si algún módulo ya tiene todos los datos como para ser resuelto. Entonces supongamos que nosotros ingresamos como datos la corriente de alimentación, la que está en línea verde. Entonces cuando el módulo de control del simulador recorre este diagrama, va a detectar que el módulo M1 ya tiene todos los datos necesarios y va a poder resolverlo. Entonces procede a resolverlo. Eso origina que la salida de ese módulo ahora sea conocida. Entonces cuando el módulo de control del reactor, del simulador, vuelva a hacer el escaneo de los módulos, ahora va a detectar que el módulo 2 puede ser resuelto porque ya tiene sus entradas conocidas. Entonces resuelve el módulo 2, lo que va a hacer conocida las salidas de ese módulo. Y así va a proseguir para resolver el módulo 3, donde cuando lo resuelva vamos a tener las salidas de ese módulo, lo que va a permitir resolver luego el módulo 4, teniendo la salida correspondiente, y luego el módulo 5 con su salida correspondiente para finalmente resolver el módulo 6. Si ustedes ven, se ha ido resolviendo en forma de secuencia, por eso este enfoque se llama modular secuencial. ¿Sí? Siempre comenzamos con un módulo que ya tiene todas las entradas conocidas, resolvemos ese módulo y vamos propagando los datos que se van produciendo. Este enfoque tiene un problema, que lo vamos a ver ahora, con este diagrama, cuando aparecen reciclos. Vamos a ver qué ocurre cuando hay un reciclo. Otra vez arrancamos con los datos en la corriente de alimentación, resolvemos el módulo 1, y cuando llegamos al módulo 2, con los datos ya obtenidos a partir del módulo 1, no podemos resolverlo porque nos están faltando el reciclo. No conocemos la corriente de reciclo. Y aquí se detiene el simulador porque ya no le queda ningún módulo que pueda ser resuelto. El módulo 2 tiene los datos de la parte 1, pero le faltan los datos del reciclo, así que no se pueden resolver, así que aquí se detendría la simulación. Para resolver este problema, los simuladores que tienen este enfoque tienen un bloque lógico que permite cortar el reciclo. En HASIS se llama el bloque Recycle. Con ese bloque Recycle se corta el reciclo, se corta una corriente del reciclo, se inserta el bloque, y lo que va a hacer ese bloque es un cálculo iterativo. Va a proponer los valores necesarios para determinar la corriente del reciclo, o sea que va a proponer temperatura, caudal, composición, todo lo que sea necesario para definir esta corriente de reciclo y alimentarla al bloque 2. Cuando haga eso, vamos a poder resolver el bloque 2. Veamos cómo funciona entonces con la incorporación de este bloque. De nuevo, vamos a dar los datos a la corriente de alimentación. Se resuelve el bloque 1, vamos al módulo 2. Cuando llegamos al módulo 2, el bloque Recycle propone la corriente de reciclo y ahora sí se puede resolver el bloque 2, el módulo 2, con lo cual se va a poder resolver después el módulo 3. Con la salida del módulo 3 vamos a resolver primero el módulo 5. Con el módulo 5 obtenemos la salida correspondiente, que es la corriente que habíamos propuesto con el módulo Recycle. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es comparar. ¿Concuerda la corriente de salida del módulo 5 con la que nosotros propusimos como entrada para el módulo 2? Si concuerda, termina el cálculo. Y si no concuerda, hay que tomar esta nueva corriente que produjo el módulo 5 y a partir de esa información cambiar nuestra propuesta para alimentación del módulo 2. Esto
se va a repetir en forma iterativa hasta que converja, es decir, hasta que la corriente que nosotros proponemos como alimentación del módulo 2 sea igual a la que se calcula como salida del módulo 5, porque recuerden que es la misma corriente que nosotros la hemos cortado para insertar este bloque que se encarga de hacer todo ese cálculo, de proponer la corriente para el módulo 2, de recibir la corriente del módulo 5 y de verificar si son iguales o no. Cuando esas corrientes sean iguales, habrá convergido el reciclo y ya se puede continuar con el resto de la planta. ¿Sí? Una vez que tengamos resuelto el reciclo, esto ya de igual, pasamos a resolver el módulo 4, calculamos su salida, y pasamos a resolver el módulo 6 y calculamos su salida. Todo esto lo hace en forma automática el simulador comercial. Si nosotros lo que sí tenemos que hacer es elegir qué corriente hay que cortar. Entonces hay que elegir una corriente que sea fácil de inicializar, donde nosotros sepamos aproximadamente qué valores van a tener los caudales, temperatura y composición. ¿Sí? Entonces, de aquí, de este reciclo, este módulo del recycle lo podemos colocar ya sea en esta corriente donde la hemos colocado, podría ir también aquí o podría ir aquí. En las tres corrientes serviría, pero tenemos que elegir la corriente que sea más fácil de predecir sus condiciones, porque recuerden que tenemos que inicializar estas iteraciones. Bien, esto sería el enfoque modular secuencial, que vimos que tiene problemas con los reciclos y que eso se resuelve con un módulo que corte una corriente del reciclo y haga iteraciones hasta converger el reciclo. Otra forma de resolver el problema que plantean los reciclos, y es lo que da origen al enfoque modular simultáneo, es avanzar con el enfoque modular secuencial. Arrancamos con los datos, la corriente de alimentación, resolvemos el módulo 1, y cuando llegamos al reciclo, que en este caso lo detectamos aquí, identificamos qué módulos están involucrados en el reciclo, y a esos módulos, que en este caso son 3, los resolvemos en forma simultánea, como si fuera un enfoque global. ¿Sí? Se combinan las ecuaciones de este modelo y se los resuelve a los 3 módulos simultáneamente. Para eso, estos enfoques, los simuladores que funcionan con este enfoque, tienen esa capacidad, ¿no?, de detectar los reciclos, de detectar qué módulos están en el reciclo y de combinar las ecuaciones de esos módulos para resolverlos en forma simultánea. Entonces aquí no hay iteración, por lo menos no hay cortes de corrientes para iterar, sino que la iteración es a través de un método numérico que va a resolver el sistema de ecuaciones que se formen con los modelos de todos los equipos que conforman el reciclo. Una vez resuelto el reciclo, se continúa en forma secuencial. Bien, el enfoque modular, así como el enfoque global, también tiene ventajas y desventajas. Veamos las ventajas que tiene. Primero, es flexible a los cambios en el sistema. Y bueno, aquí es obvio, porque lo que ocurre es que si cambiamos un intercambiador de calor en la planta, recurriendo al mismo ejemplo que utilicé para el enfoque global, si cambiamos un intercambiador de tubo y coraza que estaba en la planta por uno de placas, lo único que tenemos que hacer es ir al diagrama en nuestro modelo y sustituir el módulo de ese intercambiador por el nuevo módulo, y ya se puede volver a correr la simulación. Lo mismo pasa si cambian las conexiones entre los equipos. Lo único que tenemos que hacer en nuestro diagrama es cambiar las conexiones entre los módulos. Por eso, una de las principales ventajas de este enfoque es que es flexible a cambios en el sistema. Otra ventaja que tiene este enfoque, más para quien desarrolla el simulador, es que puede contratar grupos especializados en el diseño y simulación de determinados equipos. Entonces, como se trabaja con módulos, podemos contratar a un equipo especializado en destilación para que desarrolle el módulo de torre de destilación. Podemos contratar a otro equipo
especializado en reactores para que desarrolle el módulo de reactores. Y así se puede trabajar en paralelo en el desarrollo del simulador. Además, como cada grupo está especializado y solamente va a trabajar en el módulo del cual conoce más, esto va a repercutir en la calidad del simulador. Otra ventaja es que toda la parte físico-química, que hasta ahora nosotros no hemos prestado mucha atención, está separada y se maneja por un módulo especial que se va a encargar de calcular y estimar las propiedades físico-químicas de todas las sustancias involucradas en el sistema. Si recuerdan, nosotros cuando hicimos los modelos con Berkeley y Madonna, incorporamos las propiedades físico-químicas como la densidad, la capacidad calorífica específica, la incorporamos como dato y constante, y sin decir de dónde la estábamos obteniendo y por qué y qué pasaba si no eran constantes. En cambio, en estos simuladores el módulo físico-químico se va a encargar de estimar las propiedades de los compuestos puros, se va a encargar también de estimar las propiedades de las mezclas a partir de ciertas reglas de mezcla de propiedades, y también va a estimar cómo varían con la presión y con la temperatura esas propiedades. Así que es un módulo bastante complejo donde se aplica todo lo que ustedes vieron en físico-química. Otra ventaja con respecto al enfoque global es que el enfoque modular consume menos memoria. ¿Y por qué es eso? Porque aprovecha la característica de los módulos. Supongan ustedes que tienen 100 intercambiadores de calor en la planta. Por lo tanto, vamos a tener 100 intercambiadores de calor en nuestro modelo. Pero a la hora de resolverlo, esos 100 intercambiadores son modelados por un único módulo que el simulador va a llamar cada vez que quiera simular uno de esos intercambiadores. Entonces, cada vez que quiera simular uno de esos intercambiadores en particular, va a llamar al único modelo que tiene de intercambiador de calor y le va a suministrar los datos correspondientes. Y entonces nuestro único módulo va a calcular las salidas correspondientes. Entonces, no importa que tengamos 100 intercambiadores de calor, el simulador siempre va a estar manejando un único módulo de intercambiador de calor, que lo va a ir llamando sucesivamente con los datos que correspondan. Eso hace que el modelo consuma mucho menos memoria. En cambio, en el enfoque global, nosotros tendríamos que incorporar las ecuaciones de los 100 intercambiadores de calor que están en la planta, lo que ocuparía muchísima memoria. Otra ventaja es que es amigable con el usuario. Bueno, ustedes si ya trabajaron con HiSys, vieron que es bastante amigable, facilita la entrada de datos, facilita la visualización de los resultados. Entonces, también es clara la topología de la planta y qué equipos están en la planta. Todo eso hace que este enfoque sea el más amigable para el usuario. También, otra de las ventajas por todo lo que ya dije, es que tienen una aplicación general. Como tiene módulos, y esos módulos se pueden combinar de cualquier forma, entonces se pueden modelar un gran número de plantas, mientras tengan los equipos que fueron considerados en los módulos que se incorporaron en el simulador. Entonces son de aplicación general, y por eso son el enfoque preferido de los simuladores comerciales, porque ellos directamente hacen un solo simulador que quieren vender a varias plantas. Entonces, mientras más general sea el simulador, mejor, porque a más plantas van a poder vender el mismo software. Las desventajas son difíciles de programar, por eso es poco probable que ustedes vayan a desarrollar un simulador con este enfoque. Pueden ser que participen en el desarrollo, pero ustedes solos no lo van a poder hacer porque requiere mucha programación. No están disponibles para algunos sistemas, como le decía, son generales, y las empresas buscan que los simuladores sean lo más general posible y dejan de lado algunos procesos particulares, para los cuales vamos a tener que hacer simuladores con enfoque global. Funcionan solamente en modo análisis, y esto es una restricción
que surge de la definición de lo que es un módulo. Como cada módulo funcionaba en modo análisis, todo el modelo va a funcionar en modo análisis. Bien, HYSYS no cumple estrictamente con esta restricción. HYSYS permite en algunos módulos que funcionen en modo diseño o control. Pero no les recomiendo que usen esa facilidad de HYSYS porque lo hace inestable. Lo ideal es que lo hagan funcionar siempre en modo análisis. La otra desventaja es que como son generales y los métodos numéricos que tienen que incorporarse en el simulador tienen que poder resolver todo tipo de módulos de los que fueron incorporados también en el simulador, entonces se tienen métodos numéricos generales que no fueron desarrollados para el caso particular de algún modelo en particular. Entonces la resolución es un poco más lenta o a veces siquiera se puede llegar a resolver. ¿Dónde se aplican este tipo de simuladores? Bien, como les decía, el enfoque favorito para los simuladores comerciales. Y la gran mayoría de estos simuladores comerciales están enfocados a las plantas de refinación de petróleo, porque son las plantas que pueden pagar estos tipos de simuladores. También hay otro tipo de simuladores comerciales orientados a plantas que manejen sólidos, pero los más difundidos están orientados a las plantas, a las refinerías. Veamos cómo es la estructura de un simulador del tipo modular, con el enfoque modular. Y aquí van a ver por qué es difícil de programar. Tiene un módulo de control que se va a encargar de gestionar todo lo que hace el simulador. Lo primero que gestiona es la interfaz. La interfaz es donde el usuario va a ingresar los datos y también va a recibir los resultados. Entonces el módulo de control accede a la interfaz para solicitar los datos y luego para suministrar los resultados. De acuerdo a los datos suministrados por el usuario, construye la topología de la planta, cómo están conectados cada equipo o cada módulos, y de acuerdo a esa topología va llamando a los módulos en la secuencia que dicte la topología. A medida que llama a los módulos, también va a llamar al módulo físico-química para ir requiriendo las propiedades físico-químicas que sean necesarias para los cálculos. Y también va a llamar a los métodos numéricos que requieran los módulos para ser resueltos. Cuando haga todo eso y complete la simulación, va a mostrar a través de la interfaz los resultados. En HYSYS el paquete físico-químico se llama Fluid Package y se encarga de determinar o estimar las propiedades de compuestos puros, las termodinámicas como la entalpía, la entropía, y las propiedades físicas y de transporte, como las que están en la diapositiva, ¿no? Densidad, viscosidad, conductividad, la tensión. También, y algo muy importante que hace, es que estima las propiedades de las mezclas. Para eso tiene varias reglas de mezclas que le permiten estimar de nuevo las propiedades termodinámicas, físico-químicas y de transporte, pero esta vez para mezclas partiendo de los compuestos puros que integran esa mezcla. También permite definir compuestos y propiedades por parte del usuario. Podemos definir compuestos nuevos que no están en HYSYS e incluso podemos definir propiedades nuevas que no están en HYSYS. Para eso incorpora varios modelos físico-químicos. Algunos están basados en ecuaciones de estado con bases teóricas. También incorpora modelos de estado para sistemas ideales, para el petróleo, para el gas. Tiene otras ecuaciones, particularmente HYSYS tiene la Penn-Robinson, que se aplica en varios casos de plantas de refinería, y la Penn-Robinson SB, que es una Penn-Robinson mejorada en HYSYS. También, aparte de los modelos de las ecuaciones de estado, usa modelos de actividad. Estos modelos de actividad son empíricos, al contrario de lo que ocurría con
los modelos basados en ecuaciones de estado que tienen base teórica. En los modelos de actividad tenemos que son empíricos, que se usan para sistemas no ideales, sustancias líquidas polares, y bueno, algunos ejemplos son la NRTL, Margules, el UNIQUAC. Esos son modelos de este grupo, del modelo de actividad. En HYSYS, cuando estamos trabajando en refinería, casi siempre usamos el P. Robinson, que es una ecuación de estado, y bueno, tiene base teórica. Y en otras industrias que involucren electrolitos, por ejemplo la de litio, sí o sí vamos a tener que utilizar modelos de actividad y tendremos que seleccionar alguno de estos métodos, ¿no? NRTR, Margules o el UNIQUAC. También tenemos otros modelos como Chau-Sider que fueron desarrollados para casos particulares, cuando hay hidrógeno o para hidrocarburos pesados. Modelos para estimar la presión de vapor, para mezclas ideales a baja presión. También tenemos el modelo de Antoine y algunos modelos particulares, por ejemplo para aminas, que es algo que se usa en las plantas cuando estamos haciendo extracción con solvente. Entonces es un área que requiere un modelado especial y se usa un paquete particular físico-químico que está orientado a las aminas. El paquete ASME STEAM, que es para cuando tenemos vapor de agua, y el paquete más moderno, el NBS STEAM, que también es para cuando tenemos vapor de agua. Estos paquetes están desarrollados especialmente para estimar las propiedades del vapor de agua. A cada uno de estos paquetes tenemos que especificarle algunas opciones, como cómo van a calcular la entalpía, cómo se va a hacer la estimación de la fase de vapor y cómo se va a estimar la presencia de múltiples fases. Aquí hay un formulario que se llena en HYSYS, donde esta es la ventanita que aparece cuando seleccionamos Flip Package y vemos que aquí se ha seleccionado un modelo de actividad. Primero elegimos qué tipo de modelo vamos a emplear. Bueno, aquí está el modelo de actividad y dentro del modelo de actividad tenemos esto disponible. Aquí se selecciona el UNIQUAC y también tenemos algunas opciones que aquí se eligió que para la parte de vapor se usa el modelo ideal y y se ajustan los parámetros que exige el UNIQUAC. En este caso se ha seleccionado un modelo con ecuaciones de estado y se selecciona el Penn Robinson, que le decía que es el que más se aplica en la parte de refinería, en HYSYS. Y bueno, también tiene sus propias opciones. Es muy importante para que la simulación arroje resultados fiables que ustedes tengan conciencia de cuál es el paquete que tienen que seleccionar para la planta que están simulando. Si ustedes fallan en la selección del paquete de propiedades físico-químicas, si eligen algo que no es adecuado para el proceso que tienen en la planta que están simulando, las estimaciones de las propiedades físico-químicas van a ser incorrectas y por lo tanto toda la simulación va a ser incorrecta, no válida. Entonces, no menosprecien esta etapa, que es la primera etapa que se hace en cualquier simulador, que es elegir cuál es el paquete físico-químico que se va a emplear. Ustedes tienen que conocer bien el proceso, ver qué compuestos están involucrados, qué rango de presión y temperatura existen, y de acuerdo a eso, yendo al manual del simulador, hay que elegir cuál es el paquete físico-químico que mejor se presta para el proceso que tenemos. Para elegir el paquete físico-químico, como les dije, tienen que considerar el rango de aplicación que tiene cada paquete, y eso involucra para qué compuesto está recomendado, cuáles son las condiciones de presión, temperatura y composición para que pueden manejar ese paquete. Si algún paquete no cumple con todos los requisitos que uno necesita, puede personalizar el paquete, modificando los parámetros, agregando nuevas propiedades en forma tabular. Uno puede dar cómo varía determinada propiedad en función de la temperatura y lo puede hacer en forma de tabla. Después HYSYS solo hace la regresión. Puede plantear hipotéticas, que son compuestos que no tiene incorporado HYSYS. Entonces uno plantea un compuesto hipotético y le da cómo calcular las propiedades de este compuesto.
HiC en particular tiene un paquete que es el Oil Manager, que nos permite manejar el petróleo y sus diferentes cortes. Y por último tenemos User Property, que nos permite incorporar nuevas propiedades físico-químicas que no fueron contempladas en HiC. Bien, aparte de elegir el paquete de propiedades, el Fluid Package, que se elige en esta primera solapa, tenemos varias otras solapas en el paquete de fluido de HiC, ¿sí? Donde tenemos para elegir los componentes que están en el sistema, los parámetros de iteración de esos componentes, los coeficientes binarios de iteración, y bueno, y más opciones, dentro de las cuales destaca esta RQNS, donde se especifican las reacciones que están presentes en el sistema. Una vez que especificamos la físico-química, los simuladores comerciales analizan las corrientes para determinar la existencia de varias fases en cada una de ellas. Para eso resuelven un flash en cada corriente. Para entender los resultados que reportan los simuladores en esos casos, tenemos que refrescar lo que es el dew point o bubble point. El dew point es el punto de rocío y bubble point es el punto de burbuja. Ustedes ya vieron todo esto en operaciones unitarias 2 y en servicio, también en termodinámica. Así que lo vamos a repasar simplemente. Aquí tenemos una mezcla binaria. Vamos a hacer el diagrama de temperatura y composición. Este diagrama está realizado a presión constante. Y tenemos graficada la curva de temperatura de equilibrio de esta mezcla binaria. Por debajo de esa curva tenemos líquido. Por eso el título de esa fase es 0, y recuerden que el título se definía como la masa de la fase vapor dividida la masa de la fase vapor más la fase líquida, la masa de la fase líquida. Entonces, como por debajo, para temperaturas inferiores a la temperatura de saturación, tenemos líquido, entonces el título es 0. Por otra parte, tenemos la curva de saturación del vapor, que es la línea roja, y para temperaturas por encima de esta línea tenemos un título 1, porque todo está en vapor. Tal como está graficado, tenemos que en esta mezcla binaria, la composición que tenemos aquí pertenece a la sustancia más volátil, porque es la que tiene menor temperatura de ebullición. Analicemos cómo se interpreta esta gráfica. Para una composición dada, si tenemos una mezcla binaria con esta composición y con esta temperatura por encima de la línea roja, entonces esa mezcla tendría un título 1 y estaría totalmente como vapor. Si la enfriamos hasta llegar a la línea roja y entramos en contacto con esa línea roja, en ese momento va a aparecer la primera gota de condensado. Entonces, esta temperatura sería la temperatura de rocío o temperatura de dew point. Si seguimos enfriando, ya aparece más condensado y tenemos una mezcla de vapor y líquido. Y podemos determinar cuánto hay de cada uno. ¿Sí? Así, utilizando la regla de la palanca, podemos determinar cuánto hay de cada uno. Aquí tenemos que la fase líquida, este punto tiene una mezcla de fase líquida, donde la fase líquida tiene una composición XA y una masa proporcional a esta parte, a este brazo de la palanca, denominado L. Mientras la fase vapor tiene una composición IA y una cantidad de masa proporcional a este brazo de la palanca, el B. Entonces aquí en este punto vemos que hay mucho más líquido, mucha más masa líquida que vapor. Si seguimos enfriando, llegamos a la saturación del líquido, donde casi todo es líquido,
menos una pequeña burbuja, y ese es el punto de burbuja, la temperatura de burbuja o bubble point. Si continuamos enfriando, desaparece la burbuja y ahora tenemos un líquido totalmente líquido, ¿sí? Ya con su título igual a 0. Y la composición va a ser la misma que tenía la mezcla binaria original. Podemos ver este diagrama desde otro punto de vista y ahora graficando la P, la presión. Otra vez tenemos la composición del más volátil y esta vez la temperatura es constante. Entonces graficamos la presión de equilibrio para fase vapor, título es igual a 1, y la presión de equilibrio para fase líquida, que ahora está arriba, con título igual a 0. Vean que sobre la línea azul el título es 0, sobre la línea roja el título es 1. Y por debajo de la línea roja el título es 1 y por encima de la línea azul el título es 0. Partamos de nuevo con una mezcla binaria de cierta composición a una cierta presión. A esta presión la mezcla está todo en líquido, tiene un título 0. Si vamos bajando la presión, va a llegar un momento en que entremos en la curva de saturación y aparece la primera burbuja. Esa sería la presión de bubble point o presión de burbuja. Si seguimos bajando la presión, va a aparecer más cantidad de vapor y nuevamente tenemos una mezcla con una fase líquida que tiene la composición XA y una cantidad proporcional al brazo L de la palanca, y una fase de vapor con composición IA con una cantidad proporcional al brazo B. Si seguimos bajando la presión, llegamos a convertir todo en vapor y en ese momento tocamos la curva de saturación de vapor donde el título se hace 1. Si seguimos enfriando, bajando la presión del sistema, vamos a tener que todo es vapor y el título sigue siendo 1. Ahora la composición es la misma de la mezcla original, de la mezcla binaria original. Bien, como les decía, los simuladores hacen un cálculo flash en cada corriente del modelo. Y los resultados van a depender de los datos que nosotros ingresemos. Si nosotros en la corriente, consideremos una corriente particular, si en esa corriente ingresamos como datos la composición, la presión y la temperatura, el simulador lo que va a calcular es el título de esa corriente. Si le da título 0, está todo en líquido. Si le da título 1, está todo en vapor. Título intermedio significa una mezcla de vapor con líquido. Habría dos fases. Y es lo que le decía aquí. Si es 0, es líquido. Si el título es 1, tenemos vapor. Y para X entre 0 y 1 tenemos líquido y vapor. Tenemos dos fases. Otra alternativa. ¿Qué ocurre si nosotros damos como dato el título? Entonces damos composición, damos presión y también damos el título. El resultado que nos va a arrojar el simulador para esa corriente va a ser la temperatura. Pero esa temperatura no es cualquier temperatura, sino que corresponde al bubble time, al bubble point, si es que dimos título 0. Y si dimos como dato título 1, la temperatura que nos devuelve es la del dew point, ¿sí? La del punto de rocío. Si en cambio para esa corriente damos la composición, la temperatura y el título, lo que va a calcular el simulador es la presión. Y esa presión va a ser, si el título que le dimos como título 0, lo que va a calcular es el bubble point, es la presión de burbuja. Y si le dimos como valor 1 al título, lo que va a calcular es el dew point, que es la presión de rocío. Bien, memoricen esto, porque esto es de gran utilidad a la hora de manejar estos simuladores.
Estos simuladores tienen otros módulos, como ya les había adelantado, que, que permiten ingresar las reacciones. Existen varios tipos de reacciones. HiSys maneja reacciones de conversión, de equilibrio, con cinética y equilibrio reverso, que son las reacciones de equilibrio, donde nos permite ingresar la cinética y la constante de equilibrio. ¿Y por qué tiene todos estos tipos de esta gran variedad de reacciones y no incorpora un solo modelo? Bueno, eso nos va a llevar a que analicemos primero cómo se hace la síntesis de un proceso. Esto ya lo deben haber visto con Demetrio. Cuando nosotros hacemos la síntesis de un proceso, lo primero que elegimos son las materias primas, qué productos queremos formar, y seleccionamos la secuencia de reacciones que va a permitir transformar las materias primas en productos. Luego diseñamos los reactores, luego los separadores, luego los intercambiadores de calor para recuperar energía, y por último diseñamos los servicios y los sistemas de control. Es decir, que nosotros vamos avanzando en distintos niveles de detalles durante el diseño. Comenzamos con una estructura de entrada-salida. Aquí como ejemplo está cómo se diseña el proceso de hidrodesalquilación del tolueno. Comenzamos con un diagrama de entrada y salida, después avanzamos a un diagrama de bloques, al BFD, después ya damos un paso más y entramos en el PFD, donde están los equipos que vamos a implementar en la planta, y a lo largo de todas estas etapas vamos usando simuladores, o por lo menos las empresas que desarrollan los simuladores quieren que usemos los simuladores. Entonces los simuladores comerciales tienen dos modelos, tienen modelos con distintos niveles de detalles para que podamos emplearlos en cada nivel de detalle de la síntesis. Es así, por ejemplo, que para intercambiadores de calor tenemos todos estos modelos, donde el más básico son los que están en la parte superior. A medida que nosotros, cuando comenzamos con el diseño de la planta, seguramente que vamos a usar calentadores y enfriadores, porque es poco lo que conocemos de ese equipo. Pero a medida que avancemos en el diseño de la planta, vamos a ir sustituyendo estos módulos de calentador y enfriador por verdaderos intercambiadores de calor, que ya van a requerir más datos. Entonces nuestro modelo también va a ir avanzando a medida que progresemos en la síntesis del proceso, ¿sí? Desde el más bajo nivel de detalle hasta el más alto nivel de detalle. Eso lo permiten los simuladores comerciales como HiSys. Por eso es que tenemos varios módulos destinados a un mismo equipo, a un mismo tipo de equipo. Es para que se usen en los distintos niveles de detalles que vamos nosotros de la síntesis. Lo mismo ocurre con las torres de destilación. ¿Sí? Tenemos varios niveles de detalles para las torres de destilación. En un primer momento podemos usar un separador general, donde especificamos qué sale por arriba y qué sale por abajo. Pero a medida que avanzamos en el diseño, a este separador lo vamos a tener que sustituir por un modelo de una torre de destilación, la que vamos a usar en la planta en realidad. Bien, hasta aquí entonces el vistazo general de lo que son los simuladores de planta. Para terminar, les comento algunos de los simuladores comerciales más difundidos. Está el KenCat. El KenCat tiene el privilegio de ser el primer simulador para PC. Sí, fue el primer simulador que se desarrolló para PC. En Argentina también se estaba desarrollando un simulador que se llamó Simbat y era anterior a KenCat y podría haber salido antes que KenCat, pero bueno, los vaivenes políticos de nuestro país hicieron que este simulador termine solamente en Argentina y no se difunda en forma internacional. Luego está Aspen Plus, que ustedes deben haber escuchado bastante de Aspen Plus. Es uno de los simuladores más difundidos, que tuvo una fuerte competencia, peleó muy fuerte contra HiSys, que era una empresa canadiense, y como no le podía ganar a HiSys, lo terminó comprando. ¿Sí? Compró HiSys hace unos años. HiSys pertenece a Aspen y se venden juntos.
En Estados Unidos, como tiene una ley antimonopolio, que le dijeron a Aspen que no puede tener el monopolio de simulación. Entonces tenía que compartir el código de HiSys y lo compartió con Honeywell. Honeywell utilizó el código de HiSys, el antiguo código, para desarrollar un simulador muy parecido, que es parecido al HiSys antiguo, que se llama el Unisim. ¿Sí? Unisim es el HiSys antiguo, que está mantenido ahora por Honeywell. Otro simulador difundido es el ProSim Plus, que tiene manejo de sólidos. Después tenemos algunos simuladores gratuitos que les pueden interesar para instalar en las computadoras. Y está el Coco, que es un simulador gratuito de código abierto. Y por último está el DWSim, que también es gratuito y de código abierto, y es el que nosotros vamos a utilizar en los prácticos de la materia. Para descargarlo, aquí les dejo el link, está en la parte inferior. Bueno, hasta aquí este video. Será entonces hasta el próximo video.